أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وآله الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam, Muhammad, y los inmaculados imames de su familia. En esta sesión continuamos con las lecciones acerca de ética sexual en el Islam. Esta sería la segunda sesión. Aquí vamos a tratar algunos hadices que nos orientan al respecto. Las cuestiones relacionadas a la sexualidad, si bien no es necesario entrar en detalles acerca de las actividades sexuales de los seres humanos, es más, incluso forma parte de la vida de pareja, ir descubriéndose. Podemos decir que, si bien hay muchas cosas que son instintivas y naturales y no necesitan de enseñanza, existen orientaciones que obviamente deben darse, y en el Islam absolutamente no hay ningún problema con brindar las orientaciones necesarias. Con respecto al cuerpo del hombre y la mujer, las diferencias entre los mismos, mientras se trata el tema con niños que están en la escuela, desde un punto de vista biológico, enseñando biología, meramente descriptivo, no habrá absolutamente ningún problema. Y esto forma parte de la orientación, de la enseñanza, de la educación sexual. Y en la educación sexual, obviamente, se enseñan también una serie de cuestiones. Y el Islam no está en desacuerdo con la educación sexual, sino todo lo contrario. Hay que realmente brindarle una educación conveniente a los niños para que conozcan, estén preparados. Lamentablemente, el mundo moderno cada vez, por diferentes factores, elementos, comunicación que es positiva en muchos sentidos, pero negativa en otros, hace que haya más personas, incluso niños adolescentes, que estén motivados sexualmente, cosa que antes no ocurría en el pasado, a causa de los diferentes estímulos que existen hoy en día y que antes no existían. Entre un niño de una edad y otra edad, tal vez un año, ya hace que la diferencia sea lo bastante grande como para que entre los niños también tengan cuidado entre ellos respecto a este tipo de temas, sobre todo cuando son tomados con tanta facilidad hoy en día a través de las redes sociales y otras. Esto hace necesario, torna necesario que realmente exista una educación sexual desde el punto de vista descriptivo y, por supuesto, desde el punto de vista del Islam, formativo. Y si bien los pormenores de las cuestiones sexuales, de los comportamientos sexuales, no hace falta ser explicados porque forma parte de los asuntos que son instintivos o naturales. Eso es como enseñar a comer a alguien. El hecho de comer sabe que debe comer. Es más, un niño cuando nace, inmediatamente después de nacer ya tiene el reflejo de succionar el pezón de su madre para recibir el alimento. De la misma manera, mientras va creciendo, si tiene un alimento en su boca, no tiene que hacer un curso para saber qué es lo que tiene que hacer con ese alimento. Lo mismo sucede con las actitudes sexuales o los comportamientos sexuales, donde por naturaleza se van descubriendo y además incluso existe una sapiencia y una filosofía. Reside una filosofía y una sapiencia y una motivación en ello. Pero las orientaciones, así como existen los nutricionistas que deben explicar acerca de los beneficios y perjuicios de tal nutrición u otra, o para corregir algunas desviaciones en la alimentación, lo mismo puede llegar a suceder
con las cuestiones sexuales. Vamos a mencionar algunas narraciones de los Inmaculados, el profeta y los imames de Ahlul Bayt, para ver cómo estos líderes que se encuentran en la cima del comportamiento correcto, en la cima del pudor, en la cima, podemos decir, de la preocupación por cuestiones trascendentes del ser humano, cómo brindan atención a este aspecto de la vida del ser humano que es la sexualidad y cómo orientaban a sus seguidores. De una forma tal que llegamos a comprender que las normativas del Islam no solo tienen un aspecto devocional y espiritual, sino que abarca todos los aspectos de la vida, incluso el de la sexualidad, el cual, si es llevado a cabo correctamente, incluso ayuda para el perfeccionamiento del ser humano, ayuda para la trascendencia del ser humano. Los placeres lícitos en el Islam no solamente son permitidos, sino que Dios recompensa por la práctica de los mismos. Y esto es lo que vamos a ver en estas orientaciones de los Inmaculados. Así como una persona cuando realiza algo de manera ilícita puede llegar a ser castigado por ello, cuando lo realiza de manera lícita recibe una recompensa. Ya habíamos visto en la sesión anterior un hadiz, parte del mismo, la última parte la vamos a repetir ahora, que es en la cual era este hadiz donde una mujer, él había llegado a la casa, el profeta del Islam, que la paz y la bendición sean con él, había llegado a la casa de su esposa Salama, sintió un perfume y preguntó, ¿acaso está contigo Jaulá? Entonces su esposa Salama le dijo, así es, vino y se está quejando de su marido. Entonces Jaulá, que se encontraba atrás de un cortinado, apareció delante del profeta y le dijo, sacrificado sea mi madre y mi padre por ti, es una fórmula de respeto que se usa en árabe, ciertamente que mi esposo no se me acerca. Cuéntame más, le dijo el profeta, dijo, no dejo de hacer nada que una mujer hace para atraer a su marido, me perfumo, pero me arreglo, me acicalo, pero él me da la espalda. Entonces el profeta dijo, que si él supiera toda la recompensa que tiene cuando llega hacia ti. Entonces ella dijo, ¿y cuál es la recompensa que tiene por llegar hacia mí? Dijo, cuando él se propone a llegar hacia ti, 2 ángeles lo envuelven con sus alas y en ese momento tiene como la recompensa de aquel que desenvaina su espada en defensa de la religión o en el camino de Dios. Cuando practica el acto de intimidad, caen de su cuerpo los pecados, así como caen las hojas de los árboles. Y cuando después hace el ghusl o baño ritual, después de las relaciones íntimas, en salaha min ad-dunub, queda libre de los pecados. Leamos otro hadith también del profeta Islam, فَإِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنِ إِذَا أَخَذَ بِيَدِ زَوْجَتِهِ. Ciertamente que cuando el siervo creyente toma la mano de su esposa, por el solo hecho de tomarle la mano cariñosamente, كَتَبَ اللَّهُ لَهُ 10 حَسَنَاتٍ, Dios le inscribe o le registra 10 actos buenos, وَمَحَ عَنْهُ 10 سَيِّئَاتٍ, y le borra 10 actos malos. فَإِنْ قَبَّلَهَا, cuando la besa, كَتَبَ اللَّهُ لَهُ 100 حَسَنَاتٍ, Dios le registra 100 hasana, 100 buenas obras, وَمَحَ عَنْهُ 100 سَيِّئَاتٍ, y le invalida o le anula 100 actos malos.
Las relaciones sexuales son una necesidad del ser humano y no un simple capricho. Entonces, la satisfacción de esa necesidad dentro de las normativas del Islam obviamente están reguladas. Están reguladas las relaciones sexuales por las normativas del Islam. Y como toda normativa tiene su juicio. Algunos tipos de relaciones son prohibidas, otras son aborrecibles, otras son simplemente permitidas, otras son obligatorias, ¿sí? También hay relaciones sexuales obligatorias para no caer en el pecado, por ejemplo. Y algunas son preferibles o mucho mejores de realizar. Realmente este tipo de relación que Dios dispuso entre los seres humanos es un regalo de Dios realmente para la humanidad. Y es a través de ese vínculo tan íntimo que tiene el hombre y la mujer, casados, en pareja, en contrato matrimonial, es que se ayudan uno al otro en este camino de la trascendencia espiritual. Vemos qué tan diferentes son los conceptos con otros credos o dogmas. Bueno, tenemos otros hadices, otras narraciones, donde también nos hablan acerca de la recompensa que tiene el ser humano por acercarse íntimamente a su pareja legítima. Y vemos que aquí vemos cómo Dios Todopoderoso se comporta de manera misericordiosa con los seres humanos. Los seres humanos, en relación a los demás, juzgamos de una manera donde solamente nos fijamos en sus actos malos, no nos fijamos en sus actos correctos. Es lo que podemos llegar a llamar la ley del semáforo. La ley del semáforo, puesto que Dios Todopoderoso no castiga, no solamente castiga por lo malo, sino que también recompensa por lo bueno. En cambio, los seres humanos somos como el semáforo, donde al pasar un semáforo en rojo, sí, ahí abrimos los ojos y queremos dar una penalidad al que cruzó el semáforo en rojo, pero no recompensamos al que pasó tantas veces el semáforo en verde. Vemos entonces que Dios Todopoderoso es misericordioso y no solamente podemos decir que castiga o no, depende ya de la misericordia divina, si faltamos un derecho de Dios simplemente, o si faltamos un derecho de Dios y de los hombres, donde indefectiblemente deberemos resarcir ese derecho, aunque sea en el día del juicio final. Pero si es algo que únicamente tiene que ver con el derecho de Dios, a Dios le incumbe ya o perdonarnos o no. Es por eso que cuando decimos que con estas explicaciones podemos llegar a entender que cuando cometemos un acto incorrecto, si quiere Dios castiga. Y cuando cometemos un acto bueno, Dios indefectiblemente recompensa de manera tal que, de una manera que va a sorprender a los seres humanos en el más allá. Cuando el ser humano vea en el más allá todas las recompensas que tiene la puesta en práctica de las normas del Islam, se va a arrepentir de todo aquello que no hizo. Y es por eso que es bueno que comprendamos cuáles son los alcances de estas normativas, los alcances de todas estas normas que existen en el Islam, como la forma de vestirse, la forma de comer y beber, y la forma también de tener los actos íntimos. Y es por esa razón que los imames de Ahlul Bayt
estando en el apogeo o en la cima del pudor, es que nos transmiten estas narraciones. Se narra de Abu Zar. Abu Zar era uno de los más grandes compañeros del profeta del Islam y más grandes compañeros del Imam Ali ibn Abi Talib. Con todos ellos sea la paz. Dijo el profeta del Islam a Abu Zar: "Ete ahlaka tu'jar". Llega con tu mujer para tener relaciones íntimas. Tu'jar, serás recompensado, tendrás recompensas en el más allá. ¿Y por qué no recompensas también en la vida mundanal? Faqal, entonces dijo Abu Zar: Ya Rasulallah, atihim wa ujar. Oh mensajero de Dios, voy a tener relaciones íntimas con mi esposa y además voy a ser recompensado por ello. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi. Entonces dijo el mensajero de Dios, que las bendiciones de Dios sean con él y su descendencia: Kama annaka idha atayta al-harama uzirta fakadhalika idha atayta al-halala ujirt. Así como uzirta significa se te disponen cargas, significa vas a ser condenado o se te va a imponer algo. Así como se te impone algo como pena cuando practicas lo ilícito, de la misma manera, cuando practicas lo lícito, eres recompensado. Y esto es a lo que nos referíamos con la ley del semáforo, de que no solamente se cuenta las luces rojas que uno puede llegar a pasar para ser regañado, sino que se cuentan todas las luces verdes para ser recompensado. Esto demuestra realmente la importancia que le da el Islam, la importancia y la virtud que considera el Islam para el matrimonio y las relaciones matrimoniales, y la satisfacción del instinto sexual, por supuesto, dentro de lo que es el ámbito del matrimonio. Las relaciones sexuales en general brindan estabilidad al ser humano, brindan equilibrio al ser humano, porque al fin y al cabo es una necesidad básica que tiene y que debe ser satisfecha. Y qué mejor que sea satisfecha en base a con pautas reales, pautas razonables y de forma completa. Las tendencias o los instintos sexuales pueden llegar a, cuando no son satisfechos, pueden llegar a causar desequilibrio tanto en el hombre como en la mujer. Y es por eso que esto debe ser satisfecho de la mejor manera, y cuando ya se ha establecido un vínculo matrimonial, realmente existe mucha ignorancia entre las mismas personas, seguidores de la religión, respecto a este tema, que al desconocer los alcances que tienen el comportamiento sexual, aun cuando es dentro del matrimonio, y es por eso que son adecuadas estas orientaciones del profeta del Islam y de los imames de Ahlul Bayt. Seguiremos con este tema en la próxima sesión. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fátima TV, saberes que iluminan el alma. Síguenos en youtube.com/FátimaTVES o en nuestro sitio web fatimatv.es.